Perfecto. Bueno, pues saludamos a los que vean la grabación a posteriori. Como les decía a los compañeros que asisten presencialmente en directo, básicamente de lo que trata la sesión de hoy es explicaros todos los entresijos de la unidad 8. Voy a enseñaros la propuesta de solución de dicha unidad que vamos a publicar en breve en el aula virtual, ¿vale? Y bueno, pues los compañeros sobre las mismas explicaciones, pues cuando tengan dudas tomarán la palabra y les resolveremos todas las dudas. Esta grabación junto a la solución quedará abierta para todo el mundo y bueno, si tenéis alguna duda más concreta, pues en futuras videoconferencias o en el foro, pues planteéis las dudas que vayáis teniendo, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, comparto pantalla y empezamos a programar, que es lo que nos gusta. Vamos a abrir la ventana para vernos. Bueno, pues básicamente todos los 4 ejercicios de los que costaba la tarea giraban en torno a un ejercicio que ya os presenté en alguna de mis videoconferencias anteriores, que era el ejercicio de la agenda de contacto. Yo tenía un vector, yo tenía una clase agenda con un array list en el cual yo insertaba diferentes objetos personas, ¿vale? Bueno, pues esa estructura de datos ya conformada, ya con valores, de lo que se trataba era de hacer copias de seguridad, ¿vale? Es decir, volcarla a un archivo binario, volcarla a un archivo en XML, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo giraba un poco en torno a ella. El primer ejercicio, concretamente, trabajaba los archivos de texto, los TXT, ¿vale? Y en este caso montamos este ejercicio para que yo cargara los... Por favor, Dime. mutear. Para que yo, la base de datos con la que yo trabajaba, de la agenda de contactos, la incorporara, la cargara de un archivo TXT, ¿vale? Entonces, yo partía de un archivo, aquí, yo partía de un archivo TXT, ¿de acuerdo? Se llamaba lista contactos TXT. En este archivo yo tenía todos los contactos que iba a cargar en la agenda. Como podéis ver, en un archivo de texto, cada uno de los elementos que yo quería almacenar estaba en una línea. Y como de cada elemento quería almacenar diferentes campos, diferentes atributos, diferentes valores, cada valor estaba separado por un token, en este caso era punto y coma. El nombre, punto y coma, la dirección, punto y coma, el teléfono creo que era, punto y coma, fecha de nacimiento y la categoría, si era un contacto de mi círculo de amigos, de mi familia o del trabajo. ¿Vale? Pues una de las primeras tareas que teníamos que hacer en este ejercicio 1 era cargar esto e incorporarlo a mi sistema, ¿vale? A mi objeto agenda, que tenía un vector, y dentro del vector objeto alumno. Además, perdón, alumno, no persona. Además, los objetos personas tenían, además de estos atributos, una lista variable, de número variable de aficiones. Entonces, estas aficiones yo las iba a asignar al azar, ¿vale? Cada vez que yo me generaba un nuevo contacto, le asignaba por azar un número de aficiones y dentro de que tenía 2 aficiones, 3 aficiones, 4 o una, aficiones también de forma aleatoria. Para eso, el listado de aficiones que yo podía asignarle lo cargaba de lista de aficiones TXT, que como podéis ver es un fichero en el que cada ítem, cada afición, está en una línea distinta y que también tenía que cargarlo al sistema. ¿Vale? Entonces, una vez que yo hacía la carga, una vez que yo abría los ficheros, lista aficiones y lista contactos y cargaba los datos y montaba mi sistema, después había que abrir un archivo TXT también, en este caso de salida, donde mostraba los datos precargados, pero con un cierto formato, ¿vale? En una tabla en el que ponía un identificador, el nombre y apellido, que eran datos que había cargado, la dirección, teléfono, fecha de nacimiento, el tipo de contacto, la categoría y el listado con las aficiones, ¿vale? Eso era un archivo en modo lectura. Un archivo de texto, pero lo había en modo escritura. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el resultado de ese ejercicio.
Bien, pues la primera parte os la dábamos, ¿vale? Yo tengo, que era lo mismo que hemos estado haciendo en repetidas videoconferencias. Yo tenía mi objeto persona, ¿vale? Mi objeto persona tenía una fecha de nacimiento mínima para que no pudiera introducir fechas anteriores, en este caso al 1 del 9 de 1900. Tenía un número de categorías por defecto, ¿vale? Que esto era ya sabéis que había 3 tipos de categorías, ¿no? Amigos, trabajo y familia, ¿vale? Este era para saber cuántas categorías máximo había, máximo mínimo. Y un contador que es el que me va a dar el famoso ID, ¿vale? Por eso es una variable de clase, una variable estática. Cada vez que yo me creo un nuevo objeto persona, el contador lo aumenta en una unidad porque esa unidad es la que le voy a asignar a la próxima persona. Los atributos serían el identificador, que es un dato final, es un atributo final porque no se va a variar, y luego pues nombre, tipo de contacto, dirección, teléfono y aficiones, ¿vale? Luego tengo mi método constructor, que tenía todos los atributos que tenía que darle, hacía la asignación, lanzaba las excepciones, etcétera, etcétera, los get y los set, y después tenía el método que más quebraderos de cabeza o ha dado algunos, el método toString. El método toString lo que hace es que devuelve los diferentes elementos, los diferentes atributos de contacto en un formato que separaba por punto y coma, ¿vale? Que era una pequeña dificultad porque luego ese formato de punto y coma había que separarlo para generar el archivo de salida, que era la parte a lo mejor más complicadilla que poníamos. Que no era complicación a nivel de archivo, pero era complicación a nivel del uso del split o del string tokenizer. Bueno, luego teníamos mi agenda de contactos, en la que tenía básicamente mi listado de personas. Método constructor, los get y los set, el método añadir contacto, que lo que hacía era añadir un elemento a la array list, el buscar por nombre, el buscar por ID, un método que me decía cuántas personas había, borrar personas y un toString que lo que hacía era recorría el array list de personas y cada una de las personas llamaba a su propio método toString, que me daba la persona separado por punto y coma, y entre persona y persona introducía un /n para que me apareciera un string en el que cada línea fuera una persona distinta. Bien. Luego teníamos una carpeta de utilidades, ¿vale? Que esta os la dábamos para no complicaros la vida. Que esta carpeta de utilidades yo le daba el listado de aficiones y me generaba de forma aleatoria el vector de aficiones que tenía cada uno de los objetos personas, ¿vale? Básicamente era este. Esto simplemente era un apoyo que os dábamos implementado, ¿vale? Y después teníamos que implementar, este era el ejercicio en sí, la carga de los dos archivos txt que teníamos que cargar, que teníamos que leer, montábamos mi objeto agenda, insertábamos todas las personas y después teníamos que abrir el fichero de base de datos txt para almacenar los datos formateados. Bueno, pues para eso lo primero que defino son las tres rutas. Para eso llamaba a una llamada al sistema, que ya lo explicábamos en el enunciado del ejercicio. System.getProperty, cuando le paso por parámetro userdir, lo que me dice es la ruta absoluta donde está mi proyecto, donde está el proyecto que estoy ejecutando. En este caso, si yo esto lo tengo en c2 práctica 8, pues me da c2 programación práctica 8. Esto es lo que me da en la ruta del proyecto. Y luego yo, como todos los archivos dentro de mi proyecto, me creaba una carpeta recursos, así os dimos el proyecto base. Y dentro estaba el listado de alumnos, pues yo concatenaba lo que me quedaba de ruta hasta llegar al archivo de contacto. Lo mismo para el listado de aficiones y lo mismo para la base de datos de agenda. Luego ya tengo aquí mis 3 rutas. Estos son variables que vamos a utilizar a lo largo del ejercicio, que la iremos viendo sobre la marcha. Aquí me creo mi objeto agenda. Inicialmente me creo una agenda
con un vector vacío de personas. Yo ahora voy a ir cargando las distintas personas, creándome mi objeto persona y llamándolo al método de mi agenda, al método ADD que me la inserta. Punto. Bueno, abrimos los dos archivos. Primero vamos a abrir los dos archivos de los que tengo que leer. Ya sabéis que en la lectura y escritura de archivos se generan múltiples excepciones. Por eso todo lo tenemos que hacer dentro de un try y después contemplar en los correspondientes catch cada una de las excepciones posibles, que en la documentación de la tarea os decíamos cada excepción que se genera en cada operativa. En este caso, como podéis daros cuenta, hemos utilizado un try with resources, una forma de estructurar el try y el catch en el que la apertura, en este caso la creación del objeto buffer reader, tanto para contactos como para aficiones, se ponen aquí en el try entre paréntesis. ¿Qué consecuencias tiene eso? Frente a no ponerlo entre paréntesis, sino hacerlo dentro del try como una instrucción más del try. Si lo hacéis dentro del try sin los paréntesis, al finalizar el try, los buffer readers que habéis creado tenéis que cerrarlos. Tenéis que hacer brcontactos.close, braficiones.close. Mientras que si lo hacéis con el try with resources, como hemos puesto aquí en la documentación, esos objetos brcontactos, braficiones se cierran automáticamente. ¿Vale? Para eso simplemente los objetos que me he creado entre paréntesis. Luego abro la llave del try y ya pongo el resto del código. Es bastante útil porque así evito, sobre todo en el examen que estamos con nervios, evito el olvido de cerrar los buffer readers. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que me permite a mí leer sobre un archivo de texto? Un objeto buffer reader. Entonces yo aquí me tengo que crear un objeto buffer reader, pero al objeto buffer reader le tengo que pasar al método constructor un objeto filler reader. El objeto filler reader, como yo no lo voy a conservar, como yo no lo voy a utilizar, no hace falta que lo creéis, sino directamente llamáis aquí al método constructor new filler reader, llamáis al método constructor de filler reader y ese objeto filler reader no lo conserváis, sino que directamente se lo pasáis como parámetro al método constructor del buffer reader. ¿Y qué necesito para crear el método constructor, el objeto filler reader? Llamar a su método constructor pasándole como parámetro la ruta. ¿Vale? Bueno, pues con esto, básicamente, de esta línea, con lo que me quedo es con lo que me permite leer el archivo contactos, que es el objeto buffer reader que le hemos llamado brcontactos. Y lo mismo para braficiones. Después de esas dos líneas que están entre paréntesis dentro del try, porque utilizo try with resources, repito, con lo que me quedo es con un buffer para leer del archivo contacto y con otro buffer para leer del archivo aficiones. En primer lugar, vamos a leer el listado de aficiones. Lo vamos a meter en un vector auxiliar, en este caso en una lista de tipo ArrayList, ¿vale? La interfaz es la lista, el list, pero realmente se implementa con un ArrayList de aficiones. Bueno, pues para eso, ¿cómo se lee de un archivo que no sé, que desconozco cuántas líneas tiene? Siempre se lee con un while que tiene la cabecera que estáis viendo. Siempre lo vamos a hacer así. ¿Cuándo dejo de leer en un fichero? Cuando deja de haber texto. ¿Y cuándo deja de haber texto? ¿Cómo sé yo que deja de haber texto? Cuando el método readline, bufferreader.readline, cuando el método readline devuelve null. Mientras que devuelva algo distinto de null, entonces quiere decir que hay texto. Entonces yo lo que hago es que mientras que braficiones.readline sea distinto de null. Pero además de eso, eso que leo, el readline lo meto en la variable cadena, que es la afición que he leído. ¿Vale? Entonces, esta cabecera aprenderoslo a fuego, porque siempre vamos a leer un archivo de texto así. Y dentro del while lo que hago es tratar esa cadena que acabo de leer. En este caso no tengo que hacer ningún tratamiento, porque la cadena lo que tiene es una y solo una afición que incorporo a mi lista de aficiones. Y con esto hemos terminado. Quien haya abierto el objeto braficiones sin el try with resources, aquí tendría que poner, justo después del while, tendría que poner braficiones.close, porque ya hemos terminado con el archivo de aficiones.
Bien, y una vez que he hecho la precarga de las aficiones y la tengo en mi array list, ahora vamos a trabajar con el otro archivo de texto, con el de contactos. Para eso, leo cada uno de los contactos como exactamente la misma cabecera. Yo voy leyendo contacto a contacto, línea a línea del TXT con el método readline, mientras que readline sea distinto de null. Y cada línea que lea la meto en la variable cadena. Ahora, en este caso, como cadena tiene múltiples atributos de una misma cosa, de un mismo contacto, tengo que separarlo. ¿Cómo? O bien con el string tokenizer o bien con el split. Entonces yo cojo esta cadena y a la cadena le digo, oye, trocéamelo con el split, pasándole por parámetro el token, que en este caso es punto y coma. Y aquí tengo un array de tipo string con los diferentes tokens de la cadena. El primer token lo paso a la variable nombre, una variable que me creaba al efecto, el siguiente token a la dirección, el siguiente token al teléfono, que en este caso no lo convierto a doble, ni a long, ni a nada, porque el teléfono, aunque está compuesto de números, pero yo los números, esos no los voy a leer, no los voy a escribir, no hay necesidad de convertirlo a nada. El siguiente token lo paso como parámetro a un local date para que se me convierta a un tipo date, a un tipo fecha, y lo meto en fecha de nacimiento, y el siguiente, que es el tipo de contacto, lo meto en su variable correspondiente. Y entonces ya tengo los diferentes atributos del objeto persona. Luego ya me puedo construir mi objeto persona llamando a su método constructor y dándole los atributos. Solo falta el atributo de las aficiones. Entonces, pero el atributo de las aficiones no se lo paso al método constructor, no se lo paso a través del método constructor. Si analizáis el objeto cPersona, en el método constructor solo le paso nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y tipo de contacto. ¿Cómo le cargo las aficiones? A través del método set. Entonces aquí llamo al método setAficiones y el método setAficiones le tengo que dar un vector de string con las aficiones correspondientes. En este caso, ese vector me lo da el método generar aficiones que os he enseñado que tenéis en las utilidades. Es decir, nosotros lo dábamos. Simplemente tenéis que llamar al método y lo que me devolvía, redirigirlo al método setAficiones. Y con esto ya tenía el objeto persona terminado. El objeto, sí, cPersona. Lo único que tenía que hacer ahora era añadírselo a la agenda, a la array list de contactos que tenía la agenda. Y así para todas las líneas, para todos los contactos. ¿Vale? Y por supuesto los casos con todas las excepciones que os especificamos. ¿De acuerdo? Entonces, llegado a la línea 99, ya habíamos explotado, ya habíamos trabajado, ya habíamos leído con los dos archivos de entrada, el de las aficiones y el de los contactos, y habíamos montado nuestro sistema. ¿Vale? Ya tengo mi agenda completa. Ahora, la segunda parte de este primer ejercicio consistía en volcar toda la base de datos en otro archivo de texto, pero en este caso con un determinado formato. Bueno, pues para eso, bueno, para controlar un poquito para que mi programa fuera robusto y no se cerrara abruptamente, comprobaba que la agenda tenía personas. Si no tenía personas, no hacía nada, evidentemente. Por eso todo lo que voy a hacer ahora es partiendo de la base de que tengo personas. Si el archivo de texto de contacto estuviera vacío, pues aquí no habría insertado a ningún contacto, la agenda estaría vacía, luego mi agenda número de personas me devolvería cero y entonces no tendría que hacer nada. Directamente saltaba al ls que me diría, oye, mira, si no hay agenda, no puedo hacer ninguna copia de seguridad de la agenda. Entonces, si el número de personas es mayor que cero, entraría esta parte. Y esta parte lo que hace es, todo con un try, con un catch, me abro un archivo txt para escribir, que en este caso esto se resume en crearse el objeto printWriter, que es el equivalente del buffer reader, pero para escribir. PrintWriter. ¿Qué necesita el PrintWriter cuando llama al método constructor? Pasarle un FileWriter, que es equivalente al FileReader. ¿Y qué necesito para crearme el FileReader? La ruta de dónde está la agenda, donde está la dirección donde voy a meter el TXT con los datos de mi agenda. Entonces, PW Agenda es lo mismo
que un system.out. Lo mismo. La diferencia es que el system.out, cuando yo hago un printf o un println, me vuelca lo que yo imprimo por consola, y cuando yo hago pwagenda.printf o println, me escribe lo que yo tenga que escribir en un archivo de texto. Luego ya el ejercicio no es nada nuevo para vosotros. Es recorrer una estructura de datos, que en este caso es dentro de agenda mi lista de contactos, y cada uno de los contactos escribirlo en un formato, con un printf. Lo único es que en vez de por consola, como hemos hecho en la tarea 6 o en la tarea 7, incluso en la tarea 5, no, en la 5, no, en la 4, cuando hablábamos de vectores y de cadenas, pues lo mismo, pero ahora en vez de en consola, en un archivo. En vez de hacer system.out, hacemos pwagenda. Entonces, lo primero que hacía era pwagenda printf, y aquí lo que ponía era la cabecera, ¿vale? Entonces yo ponía un tanto por ciento S, ¿vale? Una cadena de caracteres, que en este caso era y de punto. Luego ponía un tabulador para que cada cosa tuviera un tabulador de por medio, un tabulador que es el barra T. Luego ponía otro tanto por ciento S, pero de 20 caracteres alineado a la izquierda, porque los nombres pueden tener más o menos caracteres, pues yo todos suponía que tenían 20. Y en este caso ponía nombre y apellido, otro barra T, tanto por ciento S, tanto por ciento S, pero con el menos 25, con otro espacio más grande para poner la dirección, otro para poner el teléfono, otro para poner la fecha de nacimiento, otro para el tipo de contacto, y un tanto por ciento S del tamaño que sea, porque ya la última columna se puede extender todo lo que quiera, con las aficiones, que unos tendrán más aficiones y otros tendrán menos. Y ahora yo tenía que coger los datos de las que están en la agenda y escribirlo en el TXT. Pero claro, la dificultad que os dábamos ahí, es que yo tenía acceso a un método que estaba en la agenda, que me daba todos los datos, que era el método toString. Pero claro, que me daba los datos formateados como ya os he explicado anteriormente. Entonces, con un string tokenizer había que ir troceando. ¿Vale? Concretamente había dos tokens distintos. Uno para separar un contacto de otro, que era la almohadilla, y dentro del contacto los diferentes atributos se separaban con otro token que era punto y coma. Esta es una dificultad no específica de los archivos. Esto era más de cadenas de caracteres. Entonces, lo primero que hago es mi agenda.toString, es decir, todo el listado completo de contactos, lo separaba con un string tokenizer y el token era almohadilla. Esto lo que me hacía era que mientras que tuviera hashmore token, mientras que tuviera token, me iba dando contactos completos. Entonces, cada vez que yo hacía un next token, me daba un string con los datos completos de un contacto, dados sus atributos, separados sus atributos por punto y coma. Entonces, yo cuando estaba dentro de un contacto, tenía a su vez que crearme otro string tokenizer o un split con del contacto que yo tenía aquí con el token punto y coma, y lo que hacía era cada uno del next token, que yo aquí sabía cuántos tokens había, por eso no lo hago dentro de un bucle while como si hago aquí, porque yo sé cuántos tokens hay en cada elemento. Yo cada uno de los next tokens lo escribía en forma de tabla. Es decir, tanto por ciento S era el primer token, que era el identificador de ese contacto. Barra T, tanto por ciento S con el menos 20 era el siguiente token, que yo sé que el siguiente token era el nombre y los apellidos. El siguiente la dirección, el siguiente la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo con todos los tokens, que en realidad eran todos los atributos troceados de un contacto, lo escribía en un fichero. Y fin del ejercicio. ¿Vale?
¿Dudas sobre este primer ejercicio? Venga, Óscar, Miguel Ángel, Andrés, ¿dudas? ¿Ninguna? Bien. Pasamos al segundo. En el segundo ejercicio, yo tenía exactamente lo mismo, mi clase C persona, nada diferente, mi clase C agenda de contacto, que tenía lo mismo, mi vector con los objetos C persona, sin ningún problema. Y en este caso yo lo que tenía es que hacer copias de seguridad completas. Pero en vez de tener que ir recorriendo, escribiendo línea a línea, cargando, separando, sobre archivos binarios. Y sobre archivos binarios es la manera más óptima para hacer este tipo de trabajo, para trabajarlo de copia de seguridad. Básicamente lo que teníais que implementar en la clase agenda de contacto IO era lo mismo que yo semanas atrás os hice con la práctica del año pasado. Era hacer un método de leer y un método de escribir que realmente tiene el mismo código. Porque para yo poder escribir mi agenda de contactos, que tenía 20 contactos, 3 contactos, 100 contactos, básicamente es que a mí me dan mi objeto agenda. Y si en vez de ser un objeto agenda de contacto es C Pepito, cualquier objeto, cualquier tipo de objeto que yo quiera almacenar tal cual, yo lo puedo escribir. Y es el mismo método que os expliqué hace 3 semanas. Si esto era haceros el ejercicio. Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Pues yo me tengo que crear, en este caso, el equivalente al print writer o al buffer reader. Aquí es object output string para escribir y object input string para leer. ¿Vale? Entonces yo me creo aquí mi objeto object output string porque estoy haciendo el método de escribir el objeto que me den aquí, sea del tipo que sea. Object output string. ¿Qué necesito crearme? Un file output string. Entonces yo le paso al método constructor del object output string, le paso el objeto file output string. ¿Y cómo me creo el objeto file output string? Llamando al método constructor. ¿Y qué necesito darle al método constructor? La ruta del archivo, que era un parámetro, que era el atributo del objeto, ¿vale? Que me lo pasaban aquí en el método constructor. Entonces con esto me creo el objeto object output string. Y luego, ¿qué tengo que hacer para toda la agenda que puede tener 1000 personas o 1000 contactos? Escribir los 1000 objetos personas, la agenda, todo escribirlo en un fichero. Una línea de que es, estoy en el leer, perdón, que es mi objeto object output string, punto, escríbeme el objeto y le paso el objeto que quiero escribir, sea del tipo que sea. Directamente me coge un macro objeto que tiene a su vez dentro millones de objetos, donde cada uno de los objetos que hay dentro a su vez tiene otros objetos, todo, lo que sea. Ese objeto que reúne toda la información, write object. Fin de la historia. Ya está escrito. Lo mismo, ya sabéis que el try lo utilizo el try with resources, luego no tengo que cerrar. Si no, el object output string tendría que hacer el punto close. Punto. Y trabajar su excepción. ¿Vale? Y para leer es exactamente lo mismo. Me creo un objeto object input string que le paso por parámetro al método constructor un file input string que a su vez a ese objeto, a su método constructor, le paso la ruta. Luego ya tengo lo que me permite leer. ¿Y qué tengo que hacer para leer toda esa avanzada objetos que me he creado y que había escrito antes? Una línea de código. El object input string punto read object. La única diferencia con respecto al write es que el read object, lo que me devuelve el read object siempre es un objeto de tipo object, de tipo genérico. Como yo en realidad lo que tengo es un objeto agenda, que me he declarado aquí, tengo que hacerle un casting. Oye, mira, que sepas que este objeto que tú me lo das de tipo object, que sepas que me lo tienes que reconvertir a un tipo agenda contact, C agenda contact. Me lo metes en la variable agenda, que es una variable que me crea, y la agenda la retornas. Y ya está ahí. Fijaros, es que
¿Cuál es la diferencia del ejercicio del año pasado que os expliqué y esta? Pues el tcasting, la declaración de esta variable donde va a meter el root object, y este tipo de lo que le pasa por parámetro método de escribir. Lo demás es lo mismo. Y luego el ejercicio, en lo que es el main, que os lo dábamos, pues básicamente para probar que funcionaba, pues era pues que yo me creo una agenda, le paso 3 contactos, ¿vale? Le paso los 3 contactos, lo añado a la agenda y muestro un listado en el que me aparecen 3 contactos. Le añado 2 más, no, perdón. Esos 3 contactos los escribo en la agenda, luego ya tengo una copia de seguridad de mi agenda con 3 contactos. Le añado 2 contactos más, aquí le añado 2 contactos más, luego en el objeto agenda tengo ya 5 contactos, luego muestro los 5 contactos. Pero en el archivo no tengo 5, en el archivo tengo 3, porque cuando le di a escribir, la agenda solo tenía 3. Bueno, pues ahora leo de la base de datos del archivo, leo la agenda, ¿vale? Y ahora solo tengo 3. Luego ahora si muestro la agenda, pues me aparecerán solo 3. Luego, en la consola, ¿qué me va a aparecer? Un listado con 3 contactos, después un listado con 5 contactos y después un listado con 3, que es lo que me debe salir. ¿Veis? Inicialmente creo 3 contactos y aquí está el listado. Después le añado 2 más, luego en el listado tengo 5. Pero previamente en la base de datos he escrito los 3 que tenía. Luego ahora si leo de la base del archivo binario de contactos, lo que escribo son los 3 que tenía. ¿Vale? ¿Dudas con el segundo ejercicio? ¿Ninguna? Perfecto. El tercer ejercicio es totalmente idéntico en cuanto a formato al segundo. Lo mismo. Yo tengo mi objeto persona, mi objeto agenda y el main que hace lo mismo. Crea una agenda, le da 3 contactos, muestra los datos, los guarda, inserta 2 más, muestra 5 contactos, lee de la base de datos, es decir, lee 3 contactos y los muestra. Lo mismo, hace lo mismo. La única diferencia es que en vez de utilizar como archivo de base de datos, como archivo donde guardo mi agenda de contactos, en vez de utilizar un archivo binario, utilizo un archivo XML. ¿Vale? Entonces, en vez de implementar la clase CAgendaContactosIO, que tiene un método de leer y un método de escribir, que lee o escribe en un archivo binario, pues tiene un XML. Pero antes de nada, antes de eso, volviendo al ejercicio 2, se me olvidaba decir, que también os lo dábamos, pero recordar, para que lo tengáis presente en el examen, que para que el método escribir y el método leer funcionen, lo que leo o lo que escribo, es decir, y lo que leo y lo que escribo, lo que va a estar en el fichero, en el binario, que es tanto la agenda como la persona, en la clase agenda, y esta es una diferencia con respecto al ejercicio 1, la clase agenda implementa la interfaz serializable. La clase cPersona implementa la interfaz serializable. Y además tienen una constante, que esto es copiar y pegar tal cual. Una constante, un atributo de clase, una constante, porque no se puede modificar, que se llama serial version with, con el valor este, lo tienen que tener todos los objetos que se vayan a almacenar. ¿De acuerdo? ¿Qué objetos realmente se almacenan aquí? Se almacena un objeto cPersona, se almacena un objeto arrayList y se almacena un objeto agenda. Agenda, arrayList y persona. Porque la agenda es un objeto que se almacena, lo que tiene es un arrayList. O sea, se almacena un objeto arrayList.
Y el objeto ArrayList tiene objetos de persona, luego también se almacenan objetos de persona. Las tres cosas implementan serializable y tienen la constante. El ArrayList me lo creo, porque si no, no me funcionaría. Entonces, muy importante eso. La diferencia que tiene el ejercicio 3 con el ejercicio 2 es que para el ejercicio 3, que es para leer y escribir en archivo XML, no necesita esto. ¿Vale? Entonces, volviendo al ejercicio 3, pues tengo mi objeto cPersona y mi objeto cContacto, como en el ejercicio 2, salvo que no necesita lo del implements, ¿vale? Aquí no tiene implements. El main es el mismo, que en vez de llamar a la clase cAgendaContactoIO, llama a la clase cAgendaContactoXML. Y yo lo que tengo que implementar es cAgendaContactoXML. ¿Vale? Nosotros en este caso, y esto difiere con la teoría de esta unidad 8, hemos utilizado para crear los archivos, crear la estructura XML para almacenar los archivos, hemos utilizado una librería externa, ¿vale? Una librería que no está incorporada a la máquina virtual Java, que no es como FileReader o IOException o PrintWriter, que están dentro de la librería del JDK y directamente la importo, ¿vale? Sino que es una que nos hemos descargado desde un proyecto open source, que son la clase, la librería, está aquí, XString. La librería XString tiene dependencias con otras dos librerías, que es XMLPool y MKParsers. Realmente son tres librerías, tres archivos externos, tres archivos jar que nosotros no hemos descargado y que hemos importado a nuestro proyecto y por lo tanto está aquí. En la documentación de esta práctica venía cómo se hace para importar librerías externas, aunque en el proyecto base nosotros la dábamos importada. ¿Vale? Está pendiente de actualización la unidad 8 para incorporar esta nueva librería, pues que es mucho más versátil y mucho más operativa que lo que viene en los apuntes. Los JDK van modernizándose, van sacando nuevas versiones y los apuntes tenemos que ir actualizándolos. De hecho, todos los años hay una variación. El año pasado fue la unidad 2, creo, y 3. Para la siguiente creo que está en cartera actualizar la unidad 6. Es decir, todo eso es trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Y una de las unidades que queda pendiente de actualizar es la unidad 8. Pero suplimos eso mediante una explicación más detallada en el enunciado de la tarea. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, además del atributo ruta del archivo, necesitamos tener otro atributo que es el objeto XString, que es la clase que me permite hacer todas estas. Realmente lo que hace la librería XString no es escribir en un fichero, realmente lo que hace es convertir todos estos objetos, el objeto agenda, que tiene una ArrayList, que dentro tiene objetos personas, en un formato en XML. Pero en ese formato XML me lo da en un string, en una variable de tipo string. Entonces, en una sola variable tengo toda la retahíla de traducción de todos esos objetos en un formato en XML. Y luego lo que hago es que ese string lo escribo en un fichero, que en este caso es lo mismo que escribir puede ser en un fichero con el object output string o con el PrintWriter, estaría igual. Pero lo único es que la extensión, en vez de ser .txt o .bin o .dat o lo que sea, es .xml. Simplemente es eso. Para eso, en los apuntes, dice que tenemos que modificar los permisos sobre el proyecto para que pueda utilizar algunas de las librerías y algunas de las utilidades que tienen estas librerías. Tengo que cambiar los permisos. Que esto venía en el proyecto base tal cual y en la documentación de la tarea también os lo explicaba. ¿Vale? Entonces aquí me creo mi objeto XString, que este es el que me va a hacer las conversiones. El que me va a convertir de objeto a un string que realmente lo que tiene es el objeto convertido en XML. Entonces, ¿qué tiene el método escribir? Pues básicamente es
la conversión de este objeto a un string, que es el formato en XML, que es el método este, el objeto XString, que es el que me hace todo, llama a un método que es toXML, que yo le doy un objeto y me lo convierte a una cadena con todos los atributos y todos los datos de ese objeto convertido en formato en XML, que es este string. Y luego aquí me abro un fichero, que lo puedo hacer con un print writer, o incluso con el object output string, también me valdría, en este caso con un print writer, y me hago un print donde escribo el fichero. Punto. Y el método leer, pues lo que tiene que hacer es abrir el fichero, el XML, pero lo abro con el buffer reader, lo trabajo con el buffer reader, voy leyendo cada línea, ¿vale? Lo único que tenéis que tener la precaución es pues, de ir recorriendo el fichero XML, ir leyendo las líneas e ir componiendo en un string todo el XML, es decir, lo mismo que me devolvía el tu XML, en el mismo formato, tal cual. De hecho, este XML, después de haberlo leído, perfectamente lo podría pintar en consola y me aparecería el XML el mismo que el fichero. Y después el XML reconvertirlo a mi objeto. Y esto lo hacía el método de XString from XML. El método from XML yo le paso por parámetro el XML y me devuelve el objeto. También me lo devuelve de tipo object y yo le hago el casting agenda contacto. Y lo meto aquí y lo retorno. Y os digo lo mismo que os decía anteriormente. Este ejercicio es el mismo que yo expliqué semanas anteriores cuando expliqué la práctica del año pasado. Lo mismo, lo único que cambiaba es pues, que en vez de agenda contacto era otro objeto pum, 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 y ninguna diferencia más. ¿Vale? Y el casting. Y en vez de agenda contacto, el otro objeto. Pero lo demás es lo mismo. Y en el escribir lo mismo, que aquí, en vez de ser agenda contacto, era otro nombre. Lo demás era lo mismo. ¿Dudas con el tercer ejercicio de la práctica? ¿No? Cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio, vamos a ir cerrando cositas, de lo que se trataba era de trabajar con archivos de imágenes. ¿Vale? Los archivos de imágenes, lo que tengo que hacer es pues, abrirlos pues, con otros objetos diferentes. Fijaros, para abrir TXT, una serie de objetos. Para abrir archivos binarios, otra serie de objetos. Pues, para abrir con archivos de imágenes, pues otro objeto. Y entonces yo voy leyendo los objetos. ¿Cómo recorro? La imagen de lo que consta es de múltiples píxeles, es una matriz de píxeles. Pues yo voy leyendo píxel a píxel, con la dificultad de que hay que leerlo con los bucles for cambiados, que también viene en el enunciado, y básicamente del píxel, pues sacar los valores del RGB. ¿Vale? Cuando tengo los valores del RGB, puedo cambiar los valores y escribirlo en otro fichero. Y entonces podríamos hacer una práctica de abrir una foto en color, leerla, recorrerla, sacar los RGB, cambiarlos los valores del RGB y, por ejemplo, escribirlo en otro fichero también de imagen. Por ejemplo, podríamos montar la práctica de coger una foto en color y copiarla y crear una foto en blanco y negro. ¿Vale? Pero en este caso, lo que nosotros hacíamos era que cada uno de los píxeles lo imprimimos por pantalla. Claro, lo imprimir por pantalla ya necesitamos imprimir caracteres. En este caso, pues lo que hacíamos era, pues si un valor blanco, escribíamos un espacio en blanco, y si era distinto de blanco, escribíamos una X o un punto o lo que sea, para más o menos mostrar la silueta. ¿Vale? Entonces, para eso utilizábamos de la agenda de contactos, había un apartado que era categoría. Entonces, en la clase agenda de contactos, esta la hemos modificado. Antes solo estaba el método toString. ¿Vale? Y ahora le hemos añadido una serie de métodos. Listar los miembros de la familia, es decir, los contactos que sean categoría familia, listar los amigos y listar los compañeros, que a priori pues, no tiene ninguna dificultad. Aquí simplemente es pues, cuando recorro mi lista de contactos, en vez de concatenarlo, pues le pongo un if, una condición de decir, oye, mira, si eres amigo sí, si no, no eres amigo, pues no te muestro. Pero además, lo que hacía era llamar a un método leer imagen
Y el resultado del método de leer imagen, lo que hacía leer imagen es leer, recorrer todos los píxeles de la imagen y convertirla a caracteres, a espacios o asteriscos. Y entonces, esa imagen traducida a espacios asteriscos, que es la variable listado, pues también se mostraba, también se concatenaba a este listado. Y al final lo que mostraba por pantalla es los listados parciales de cada uno de mis tipos de contactos con su logo, porque nosotros teníamos una imagen por cada tipo de familia. Entonces, realmente la dificultad no estaba aquí, la dificultad está en lo que es trabajar la imagen, abrir una imagen, recorrer la imagen, obtener el color, el valor de RGB y traducirlo a un espacio o a un asterisco. ¿Vale? Que eso lo hacíamos en la clase CAgenda de contacto imagen. Entonces, la clase CAgenda de contacto imagen, está en lo específico de este ejercicio. Pues lo mismo, lo de las rutas, todo eso es lo mismo, método constructor donde le paso los atributos, eso no me interesa. Aquí sería leer archivo de imagen, ¿vale? Entonces, en el... No, perdón, aquí, el método de imagen. Este es realmente el método más diferente, el método importante sobre el que estaban cargadas las tintas de la evolución. Entonces, yo tengo aquí una determinada categoría porque yo quiero leer la imagen de esa categoría. ¿Vale? Bueno, estos son variables que ahora iremos utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, como yo tengo un vector con los nombres de las fotos de cada categoría, pues yo tengo que abrir ese vector, que es un vector de imágenes, ¿vale? Para ver cuál es el nombre de esa categoría. Entonces, al final de este bucle for, al final lo que me quedo es con el nombre de archivo, que es el nombre del archivo donde está esa imagen que yo tengo que cargar. Esto simplemente es un bucle for que recurre eso. ¿Vale? Miento, no es un vector, sino que es una cadena de caracteres. ¿Vale? Bueno, entonces yo, después de este bucle for, que no tiene ninguna dificultad, lo que tengo es el nombre del archivo. Bien. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es abrir la imagen para leerla. ¿Qué es lo que me permite leer una imagen? Pues un objeto file input string. Pero para crearme el objeto file input string, necesito darle algo. ¿Qué es lo que necesito darle? La ruta de la imagen. Y la ruta de la imagen es la constante ruta imagen, que es un atributo que tengo aquí, concatenado con el nombre de la imagen, que es lo que he leído de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito darle? La ruta donde está la imagen. Y con eso me creo un objeto file input string, que es el que me permite leer. Después, miento. El file input string es un paso previo, ¿vale? Aquí digamos que es como crear un camino para poder leer y escribir, pero realmente el flujo para poder leer y escribir es imagen input string, ¿vale? Y a la imagen input string me la construyo, como podéis ver, mediante un método pseudoconstructor, no un método constructor, es imagen.io.create imagen input string. ¿Y qué le pasó al método pseudoconstructor? El objeto file input string que me he creado. ¿Vale? Entonces, realmente, rectifico, lo que me permite leer o escribir es un imagen input string. Este es el que me permite crearme el flujo. ¿Vale? Y para poder hacer la lectura, para poder crearme el buffer, lo mismo que el buffer reader, para poder crearme el buffer reader, que con este objeto es con el que sí voy a llamar para leer, el buffer br-imagen, que es un buffer imagen, no es buffer reader, es buffer imagen. Lo hago a través de otro pseudoconstructor, que es el método read, pasándole el string. ¿Vale? Es decir, me creo un file, me creo un string y por último mi buffer. En este caso no es buffer reader, sino buffer imagen. 3 pasitos. Lo mismo que hacía con el buffer reader, que me creaba un objeto file reader, buffer reader. Pues aquí me tengo que crear un file input string, un imagen input string y por último mi buffer imagen. Y al final, pues lo que leo es con br. El método br-imagen tiene un método getWeight y getAge y getWeight para ver el número de el ancho y el alto de la imagen, porque lo necesito para poder recorrerla, cada uno de los píxeles.
Recorro la imagen, ya sabéis que, como os poníamos el enunciado y tantas veces ya hemos comentado en las dudas, en las tutorías, etcétera, etcétera, se recorre al revés, ¿vale? En vez de por fila y dentro de cada fila las columnas, se recorre al revés. Y aquí llamamos al método getRGB, dándole la coordenada, que es el píxel concreto. Entonces, el píxel concreto de aquí le hago un getRGB y me devuelve el color, pero me lo devuelve en un string. Este src pixel es un string, me lo devuelve en un formato un poco extraño. Yo estoy esperando un canal rojo, un canal tal, ¿no? Y me lo da como un string. Para eso me tengo que crear un objeto auxiliar, que es un objeto color, al que le paso ese string y aquí sí me da el getRed, dame el rojo, dame el verde, dame el azul. Entonces aquí tengo los valores realmente. Entonces, para transformar de este píxel, de ese color, en un carácter, básicamente lo que hacía era que si era distinto que si era igual a blanco, es decir, todos los canales me apuntaban al 255, que es el color blanco, concateno en el string un espacio, y si no, concateno un asterisco. Y después de cada una de las líneas que leo, pues barra n para que la nueva línea de píxeles se fuera. ¿Vale? Y con esto leíamos el fichero, ¿vale? Y lo transformábamos en una cadena. Esa cadena era la que concatenaba aquí en la variable listado, metiéndole ahí dos intros para que se diferenciara, y luego aquí le concatenábamos el listado de cada uno de los tipos de contacto. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la práctica 8. Yo creo que está bastante, es una práctica un poco larga porque tenemos muchas fuentes de información, muchos ficheros y tenemos que trabajarlos todos, que para eso están en los criterios de evaluación, pero no era excesivamente difícil y sobre todo dábamos muchísima implementación para que vosotros os fuerais solo al grano. ¿Vale? ¿Dudas? Fran, buenas tardes. Yo te Hola, digo, Miguel Ángel. de la tarea en sí no tengo dudas, ¿sabes? La única cosa que, claro, que a mí sí tengo en la mente es de cara, digamos, a preparar el examen, ¿no? Por ejemplo, nosotros, al menos yo, ¿sabes? Me estoy centrando mucho actualmente en la implementación, digamos, de las clases que se nos dan, ¿no? Porque normalmente el main se nos da hecho, ¿sabes? Entonces, Sí. claro, de cara al examen, vamos a tener, por así decirlo, que implementar también nuestro o generar nuestro propio código de pruebas o algo así para centrarnos también en eso, o simplemente nos centramos como hasta ahora en las tareas de realizar la implementación de esas clases para que ya se nos dé ese main hecho, por así decirlo. Mira, en un examen que tenemos un tiempo limitado, está muy acotado en tiempo, nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy de concreción para que no divaguéis y os compliquéis muchas veces vosotros mismos la vida. Entonces nosotros siempre os intentamos dar esto aquí y además os implementamos toda la parte que no vaya enfocada a lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, ¿vaya a tener que escribir alguna línea de código de algún mail? Pues a lo mejor sí, ¿me entiendes? Pero que normalmente la dinámica es que el main o la demo, ¿vale? Más o menos es la dinámica que solemos hacer. El examen todavía no está cerrado y tampoco te puedo dar pistas, pero normalmente lo que sí intentamos es enfocarlo mucho, o bien dando el main, o bien a lo mejor es que en febrero pasaba lo mismo, que había un ejercicio que era todo un main, ¿no? Pero siempre enfocábamos, esta es la parte que me interesa, esto es la parte que es auxiliar, luego te la doy yo, que siempre os acotamos mucho, sobre todo porque en la programación hay muchas alternativas para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no tiene sentido que vosotros divaguéis, os vayáis por muchos caminos, sino que nosotros siempre os vamos a intentar enfocar. No sé si con eso te respondo, te ayudo. Sí, más o menos, vamos. Vamos, que lo suyo entonces mirando un poco por encima los main y tal, ¿no? Por si acaso hay algo que implementar, ¿no? Miguel Ángel, básicamente el examen es una traslación de lo que hacemos en las tareas, ¿vale? Pero acotado en espacio, ¿no? Pues porque tenemos un tiempo acotado en tiempo. Pues, o sea, porque tenemos una acotación de tiempo.
¿me entiendes? Y luego también ten en cuenta que desde ya prácticamente a junio, bueno, cuando hagamos el examen, vamos a estar haciendo continuamente retos. Y los retos generalmente son ejercicios tipo examen, o muchos son ejercicios tipo examen. Es decir, con esto ya te puedes hacer una idea. Lo mismo que nosotros hicimos para el examen de febrero, que yo estuve como 2 o 3 semanas haciendo ejercicios, que yo me gusta llamarle retos, y al final lo que cayó fue algo muy parecido a los retos. Es que esa es la dinámica, para eso hacemos los retos, no es para confundiros más, sino para enfocaros mucho en qué es lo que buscamos y para que entrenéis. Así que de aquí al examen, pues vas a ver cómo te pongo los retos y en base a los retos vas a tener una idea muy clara de cómo te Pero vamos a evaluar. los ejercicios estos de entrenamiento que hicimos, por ejemplo, para el primer examen también, ¿no? Que se pusieron los Claro. foros y tal, ¿no? Sí, eso es lo que yo llamo retos. Vale, 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 claro. Es que la verdad que me cogía esa duda porque digo, claro, con idea, tú sabes, que muchas veces algunos de nosotros estamos también compaginando con trabajo y tal, entonces, claro, la proyección es a largo plazo en el sentido de más o menos ir centrándote, ¿sabes? Para el poquito tiempo libre que tienes y ya preparando la película, ¿sabes? Sí, bueno, vamos a ver, una vez terminada la unidad 8 tenemos dos nuevas entregas, ¿no? La unidad 9 y la unidad 10, que ahí trabajamos tanto con bases de datos como con interfaz gráfica. Realmente estas dos unidades nosotros le damos un peso ligeramente inferior que las demás, ¿no? No porque no tengan importancia, sino porque luego tenemos módulos específicos que desarrollan, es decir, tenemos un módulo que es acceso a datos que se dedica nada más que a trabajar con datos, con bases de datos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro módulo específico que es interfaces de usuario. Entonces aquí solo es dar una primera pincelada. Las tareas también son un poco medio guiadas, son más asequibles. Eh, entonces, desde ya, yo el resto, a partir de esta sesión, el resto va a ser todo orientado a retos. Es decir, yo cuando anuncie durante esta semana la próxima sesión o den enlace a la videoconferencia y tal, directamente os voy a dar un par de retos para que vosotros los vayáis trabajando. Que ahora mismo estáis terminando las dos tareas. Claro, a lo mejor las primeras semanas, pues nadie me va a hacer el reto. Pero bueno, el reto se va a hacer, se va a quedar hecho y vosotros lo retomaréis cuando podáis. Y a lo mejor cuando vayan avanzando las semanas, pues los retos ya vendréis con los retos hechos. Pues genial, ¿vale? Pero que esto es una formación a distancia y aquí nosotros tenemos que daros herramientas, os tenemos que dar recursos y vosotros cada uno utilizará los recursos en la medida de sus posibilidades. ¿Vale? Más cosillas. De la unidad esta 9 que estamos haciendo ya, bueno, al menos yo también estoy liado ya con ella, ¿sabes? De Java FX. Va a haber también, es que tenemos ahí varias cosas, ¿sabes? Yo he visto que, porque ya tuvimos una previa, digamos, con Encarni, José, vamos, el otro profesor que no estaba en muchas clases suyas, ¿sabes? Javier, José Javier, creo que es, o algo así, ¿vale? Sí. Entonces nos dio como una orientación muy inicial, ¿vale? Donde más o menos había como una especie de tutorial del frontón este y el PON, ¿sabes? Entonces, claro, lo que no sabemos si va a haber alguna charla más orientada o algo por si, claro, nos surgen dudas que probablemente no surjan, ¿sabes? Porque ahora mismo estamos un poco, bueno, al menos yo estoy un poco verde en ese sentido del Java FX, ¿sabes? Entonces no sabemos si va a haber alguna charla más sobre esto o en principio es seguir ese Sí, tutorial. vamos, el especialista, el que está más versado en la parte de JavaFX, de hecho es el autor de los materiales de esta unidad, es José Javier. Él tiene videoconferencia todos los lunes. Entonces, yo animo a que centralicéis todas las dudas que nos las deis a todos los docentes, eh, a vuestro diferente profesor, vamos. Y nosotros se la demos a José Javier porque realmente es muy especialista en eso. Y todos los lunes va a resolver todas las dudas. Y todas las sesiones que tenga que dedicar a ello lo va a dedicar sin ningún problema. ¿Vale? Pero que nosotros ahí en esta tarea va a ser un poquito más guiada. Va a ser, haz esto aquí, copia esto aquí, haz esto. O sea, que es más que tarea de pensar y de hacer, va a ser más de una guía para hacer algo, un producto final. ¿Vale? Que ahí no os vamos a complicar tanto la vida. Más Pero en, cositas. en el caso del lunes que viene me parece que no va a estar
porque es fiesta. Bueno, pero el lunes es fiesta, pero todos los lunes va a seguir Sí, haciendo pero bueno, que la tarea, como dices, sí, la verdad que yo estoy haciéndola y la verdad es que va rápida, va rápida. Sí, es que está muy orientado a que te va guiando y tú lo vas haciendo lo que te va diciendo, vamos, que no, Sí, que que no es no es como como aquí, que tienes que pensar cómo hacerlo, no. eso, que muchas veces en estas, por ejemplo, hombre, normalmente hago la proyección un mes antes, porque claro, como ya te digo, como le voy sacando rato, digamos, vamos, que le saco muchas horas también, ¿no? Sí, Pero claro, como hacemos claro, todos. en muchas ocasiones como te atranques con algo, ¿sabes? Dice, o le pregunto, o tengo tiempo, entre comillas, de preguntarle algo al profesor, o hay veces que te atrancas donde Claro, sea, pero bueno, o, ¿sabes? lo primero es que, que digo, que estas dos prácticas siguientes son guiadas, no es producir algo, sino que es seguir los pasos. Y luego, bueno, pues la semana que viene por aquello del puente, pues festivo tanto el lunes como el martes. Y todas las videoconferencias las hacemos el lunes y el martes, pero mm, evidentemente si tú tienes en tu planificación que le tienes que hacer, dedicar el tiempo pues, para poder sacar esta práctica, porque también tenéis otros módulos, tenéis trabajo, tenéis familia, tenéis, etcétera, etcétera, pues la idea es que las preguntas las hagáis en los foros a vuestro profesor y vuestro profesor os contestaremos. No hay ningún problema. Y si nosotros tenemos alguna duda, pues le preguntaremos a José Javier. Por eso no os preocupéis. ¿Crees que ha hecho más o menos esa práctica o quién la ha No, que redactado? digo que José Javier es el que ha hecho la unidad y el más versado en JavaFX, pero bueno, que todos estamos capacitados para responder. No os preocupéis por eso. Aunque él sea el El ma- especialista, los demás Claro, también no, controláis controlan. también, claro. Vale, eso no hay problema. el martes no tenemos clase, entonces, el martes que viene. Es que el lunes y martes es festivo, por lo menos en Almería. ¿Alguna dudilla más? El lunes día 1, ¿no? Claro, el ¿Cuándo lunes es? es el puente de mayo. No sé si en el resto de ciudades andaluzas el 2 también es fiesta, pero por lo menos en Almería sí hacemos fiesta. Yo creo que en casi todos sitios. El lunes es el Día del Trabajador. Sí, el lunes es el Día del Trabajador. Es festivo no a nivel docencia, sino en todos los sectores. Y el 2, por lo menos en Almería, también es fiesta. Bueno, ¿alguna cosita más? Pues nada, chicos. Meterle caña y cualquier duda, pues a través de los foros seguimos trabajando. Nosotros nos vemos dentro de 2 semanas y directamente empezamos con retos. Hasta luego. Venga, gracias, Frank. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego.